Vamos a hablar, y vamos a empezar con eso, de lo que está pasando desde el punto de vista de la catástrofe económica que hay a nivel mundial. Ya todos los países están evaluando que la economía mundial va a una recesión. Y muy probablemente no solamente Europa, sino Estados Unidos. De hecho, Trump está muy preocupado porque está en jaque algo que hasta hace una semana, 2 semanas, era algo seguro, que iba a ser reelecto en las elecciones de noviembre, y ahora, con la economía norteamericana enfriándose y yendo a una recesión, eso se pone en duda, ¿no? También se pone en duda no solamente por la recesión, sino también por el sistema público de salud norteamericano, que justamente Trump no ha sido un abanderado del tema y le estalla esta epidemia. Pero acá en la Argentina, sin duda, hay un riesgo todavía mayor, que no es que pasaríamos de una economía que está creciendo como la norteamericana a casi el 3%, a una economía que se desacelera o pasa a una recesión, que es, por ejemplo, lo que pasó en la economía argentina en el año 2009, que cayó en recesión cuando venía creciendo a tasas muy elevadas. Sino que acá el riesgo es que la economía argentina pase de una recesión a una depresión, es decir, a una situación donde efectivamente la actividad económica se paraliza completamente, en una economía que ya venía con muchos sectores con altísima capacidad instalada ociosa, y eso dispara las tasas de desocupación, dispara las tasas de pobreza y genera que este tercer año de recesión de la Argentina, cuando en los planes de Alberto Fernández era el año en que la economía dejaba de caer y levemente se podía empezar a recuperar, bueno, termine siendo un año de recesión tanto o más profunda como la que vivimos en los últimos 2 años. Y esta es la amenaza del coronavirus, y por eso el gobierno ayer anunció muy rápidamente las medidas que veníamos anticipando en días anteriores acá. Acá anticipamos que había una serie de medidas y más o menos todas esas medidas se cumplieron, pero vamos a repasarlas. Primero hay un paquete de medidas apuntando a los sectores más vulnerables, para que esos sectores tengan ingresos en los próximos días, en las próximas semanas, ingresos que compensen qué, porque estos son sectores, en el caso de los jubilados, que no están sus puestos de trabajo amenazados, pues están retirados, pero sí ha habido fuertes remarcaciones de precios en varios insumos esenciales, en algunos alimentos, en medicamentos, y este primer paquete de medidas con el tema de jubilados apunta a tratar de recomponer y seguir manteniendo cierto nivel de ingresos, sobre todo para los jubilados que menos ganan. Bueno, lo que se anunció ayer y se va a empezar a implementar a partir de abril, cuando cobren el haber jubilatorio de abril, ahora están cobrando el de marzo los jubilados, es un bono de 3.000 pesos para los jubilados que ganan la mínima y hasta 18.892 pesos, la mínima hoy es 15.892 pesos. Bueno, obviamente el que gana la mínima va a recibir el bono de 3.000 pesos, los que ganan 16.000 y 17.000 van a recibir la diferencia hasta este valor, casi 18.900 pesos. Este bono es por única vez, se empieza a cobrar a partir del 1 de abril y abarca a 4.650.000 jubilados. Estamos hablando de 62% de los jubilados en Argentina, 6 de cada 10 jubilados. La otra medida que se ha anunciado ya es para sectores que sí van a recibir directamente el impacto de la paralización de muchísimas actividades en la Argentina ya desde los últimos días. Y estamos hablando de sectores que trabajan en negro o sectores que están desocupados, que viven de changas y demás. Bueno, estos sectores son los que suelen cobrar la asignación universal por hijo y va a haber un bono de 3.100 pesos, es decir, una asignación universal por hijo más, actualmente es de 3.102 pesos la asignación por hijo, le van a dar un bono adicional por única vez que se empieza a cobrar a fin de mes. Esto ya se empieza a cobrar a fines de marzo y abarca a 4.357.000 personas. Primer punto entonces, como veníamos anticipando, es bueno, que los jubilados tengan por lo menos, los que cobran la mínima, 6 de cada 10, un refuerzo por única vez en sus ingresos. Después se verá si eso se extiende en el tiempo o no, para que hagan frente a lo que ha habido en los últimos días o en las últimas semanas, que es un cimbronazo sobre algunos precios esenciales
de alto consumo de los jubilados. En el caso de la asignación por hijo es, bueno, que no desaparezca el dinero de la calle. Obviamente este refuerzo de 3.000 pesos no alcanza a una familia que se le cortaron en los últimos días y tal vez se extienda durante todo el mes las changas o las actividades temporales que realizaban o los trabajos en negro que lo primero que hacen los empleadores es lo suspende o lo deja sin trabajo, sin ningún tipo de resarcimiento, ningún tipo de indemnización. Bueno, para esos sectores está el refuerzo de la asignación por hijo para ver si se mantiene cierto flujo de dinero en la calle que sostenga del otro lado el consumo y la actividad también de ciertas actividades económicas. El otro punto importante es el periodo de gracia para los que están endeudados con la ANSES. Atención que acá hay casi 9 millones de personas que están endeudadas con la ANSES, una locura que estalló a partir de la campaña electoral del 2017, donde se dieron más de 3,5 millones, 4 millones de créditos a jubilados y perceptores de la UH. Eso volvió a potenciarse desde agosto del año pasado, cuando fueron las elecciones primarias y después la elección general. También hubo una avanzada muy fuerte de créditos de ANSES, a tasas un poco por debajo del mercado, pero tasas elevadas, y ahora lo que hay que hacer es pagar esos créditos por parte de jubilados o beneficiarios de AUH, que obviamente están en una situación muy delicada. Bueno, va a haber un periodo de gracia de 2 meses, abril y mayo, que los beneficiarios de AUH y jubilados, no solamente que cobran la mínima, sino de jubilados que están por arriba también de la mínima y que están endeudados con la SED, no van a pagar las cuotas. ¿Cuánto significa esto? Bueno, la cuota para los jubilados de la mínima es en promedio 1.800 pesos. No van a pagar por 2 meses esa cuota. Para los jubilados que tienen ingresos mayores a la jubilación mínima, la cuota promedio es 3.000 pesos. Bueno, 2 meses, abril y mayo, no van a pagar esa cuota. Y para el tema de la AUH, los que tienen AUH y están endeudados con la ANSES, la cuota mensual suele ser 470 pesos promedio, no van a pagar por 2 meses esa cuota. Estamos hablando de 8.800.000 personas. Esta es la primera batería de medidas que implica directamente ponerle plata en el bolsillo a la gente, ¿no? Por lo menos estamos hablando de 10 millones de personas de muy bajos ingresos, jubilación de la mínima y AUH. Si vamos con los créditos y demás, es más de 10 millones de personas. Podríamos llegar, haciendo las cuentas, a tal vez 15 millones de personas, pero digamos 10 millones de personas que se le pone plata en el bolsillo. Atención que esto no es descabellado. En Estados Unidos se está discutiendo, obviamente con otro poder de fuego desde el Estado, si el Estado les da un cheque de $1.000 a ciertos sectores sociales que están muy golpeados por la crisis. Y no solamente sectores bajos de la sociedad, sino también sectores medios, que han sufrido un golpe muy fuerte, no solamente por la paralización de sus actividades y sus empleos, sino también por una caída muy fuerte de sus ahorros, de sus activos, porque se derrumbó la bolsa, los bonos en Wall Street, y los norteamericanos sufren un efecto pobreza muy grande. Se les licuó parte de su ahorro. Entonces eso también se está discutiendo en Estados Unidos y en otros países. Bueno, ¿cuáles son las medidas económicas puntuales en sí para tratar mínimamente, no de sostener el nivel de actividad económica? Acá vemos una economía que ya venía con prácticamente todos sus motores apagados. Ahora estamos hablando que se fuerza a que se apaguen los motores que mínimamente tenía encendidos. Sectores del comercio, sectores de la actividad de lo que estamos viendo, de sectores de entretenimiento, espectáculos, las líneas aéreas, el turismo, que era un sector que era de los pocos que estaba encendido en la economía argentina, sobre todo turismo receptivo, el exterior. Todo eso se está apagando. Bueno, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Bueno, que no se derrumbe todo. Es decir, que no se transforme en una depresión total, que la economía argentina sufra una crisis similar, no sé, a la peor crisis que fue la crisis del 2001. Es decir, que haya una caída en picada de todas las actividades. Bueno, primera medida, sectores afectados, y hay que ver cómo se define esto en los próximos días, no van a pagar aportes patronales. Estamos hablando de que para tratar de sostener los puestos de trabajo, para que las empresas lo primero que hagan no sea despedir personal, bueno, que el 23 o 21% de la nómina que se paga en aportes patronales no lo paga el empresario, sino que lo paga el Estado. Pago parcial de sueldos por el Estado. Es decir, hay muchas empresas que ya están teniendo que pagar licencias, porque el 10% de su personal, o el 20%, o si vemos ya está Diego Santilli, vamos a hablar un poquito porque se ha frenado mucho
el transporte público, de la gente que no está saliendo de sus casas, evidentemente gente que no creo que todas tengan autos, sino que no están yendo a trabajar. Bueno, las empresas tienen que seguir pagando las licencias. Ahora, empresas que hoy no tienen ventas, es decir, que no tienen actividad económica, que no tienen flujo de caja, no tienen ingresos para financiar ese capital de trabajo. Bueno, parte de los sueldos, estamos hablando del sistema REPRO, de recuperación productiva, que se usó mucho en el 2009, cuando también fue la crisis financiera internacional de Lehman Brothers, y golpeó mucho en la Argentina. Bueno, parte de los sueldos lo va a pagar el Estado. Por ahora el REPRO es un salario mínimo, lo paga el Estado, por hasta 12 meses. Vamos a ver cómo se define en las próximas horas y qué empresas podrían ingresar y qué sectores podrían ingresar a solicitar estos REPRO. Bueno, y aumento del seguro de desempleo. Claramente el seguro de desempleo en la Argentina tiene que reforzarse. Ha venido bastante retrasado el seguro de desempleo, pero todo indica que más allá de lo que hagas, el desempleo va a aumentar. ¿Qué otras medidas? Y vamos a repasar rápidamente y ya vamos a hablar con Diego Santilli. Bueno, precios máximos para una canasta de 50 productos. No están definidos todavía esos productos, pero se supone que son productos alimenticios y medicamentos. Y esto tiene que ver con la disparada de precios que ha habido de algunos productos esenciales en los últimos días. Después lo vamos a ver cuáles han sido los 10 productos más consumidos en las últimas 2 semanas y también varios de esos con fuertísimas remarcaciones. La idea de una canasta chica que se pueda controlar no solamente los precios máximos, sino la producción y el abastecimiento de esos productos en el mercado. Y al mismo tiempo se anuncia un paquete, que esto es en números lo más grande, pero también es lo más difícil de que después llegue, un paquete de 350.000 millones de pesos de créditos a una tasa muy por debajo de la inflación, 20% anual, de créditos para las empresas. Ahora, esto el Banco Central lo instrumenta a través de distintos instrumentos que tiene con los bancos, es decir, le libera plata a los bancos, que los bancos tienen de los depósitos y que hoy no pueden prestar, se los libera el Banco Central para que puedan prestar. Ahora después los bancos tienen que salir a colocar esos créditos y las empresas tienen que solicitarlo. O sea que es un paquete grande este de crédito para aliviar la situación empresaria, pero después hay que ver cómo funciona. Una empresa que no está vendiendo nada y que no tiene, no creo que quiera tomar un crédito, aunque sea el 26%, para seguir pagando la nómina salarial. O sea, es un tema delicado. Y en el caso del Banco Nación va a dar una línea de créditos de 25.000 millones de pesos para sectores alimenticios y medicamentos, porque se necesita que estos sectores que hoy están al 60% de su capacidad instalada, porque son sectores que ha caído muy fuerte el consumo antes de esta crisis, ahora en estos días, increíblemente, aumentó el consumo de estos sectores, de estos productos, porque la gente ha ido a acaparar, pero son sectores que necesitan expandir su producción y no tienen capital de trabajo. Entonces la idea es que, efectivamente, que con la asistencia estatal aumente la producción para sostener los precios y que efectivamente pueda estar abastecido el mercado. Finalmente, el gobierno está tratando, y esto también lo habíamos anticipado acá en los últimos días, de que en una economía que ya tiene prácticamente todos sus motores apagados, haya un motorcito mínimo que se encienda en un sector muy intensivo en mano de obra, que es la obra pública y la obra privada, que venía derrumbándose. Es decir, la obra pública está paralizada desde mayo del año pasado, cuando se va a los distintos acuerdos con el Fondo Monetario y el gobierno anterior, con el ministro Duhovne, el única área que tiene para recortar es la obra pública, se recorta fuertemente la obra pública, pero después se dejan de pagar los certificados de obra, salvo algunas excepciones, como puede ser la ciudad de Buenos Aires. Pero en otras áreas, en otras provincias, con fondos nacionales no se paga. Y es lo que denuncia Alberto Fernández, que le dejaron una cuenta de 35.000 millones de pesos de impagos en la obra pública. Bueno, la idea es reforzar el presupuesto actual, que es un presupuesto que viene congelado en los últimos 2 años, con 100.000 millones de pesos de obras rápidas, de obras pequeñas que se transfiera directamente a los municipios y que generen puestos de trabajo para ver si se puede sostener el sector de la construcción. Y después con la obra privada, que también viene en caída muy fuerte. Argentina tiene en el último mes el menor de nivel de escrituras en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, de compra-venta de inmuebles, desde la crisis del 2002, es decir, desde el año 2002 que no había tan pocas actividades en el sector inmobiliario y en el sector de la construcción en la Argentina. Bueno, para las obras privadas la idea es reflotar el plan Procrear,
es decir, de darle créditos a las familias. Hay que ver cómo se hace, no es fácil instrumentarlo de un día para el otro, pero la idea es poner 100.000 créditos para la construcción y refacción de viviendas. Vamos a ver, esto tiene que ser créditos subsidiados, porque hoy en el mercado no hay forma de que algún banco pueda financiar con esta inflación y con esta inestabilidad cambiaria y con cepo cambiario una expansión del crédito hipotecario. Esto lo tiene que poner desde el Tesoro Nacional el financiamiento. Y créditos más chiquitos, 200.000 créditos para refacciones de hasta 30.000 pesos para ver si se puede prender algún motorcito en el sector de la construcción. Bueno, este es el panorama. ¿De dónde va a salir la plata para financiar todo esto? Bueno, hay que ver cuánta plata es. La plata concreta, que es para los jubilados y la UH, la que está en serio, son 30.000 millones de pesos. Eso va a surgir de emitir. El Estado no tiene financiamiento, no puede subir impuestos, es más, está bajando impuestos por la rebaja de aportes patronales, se va a emitir más, ya lo contamos acá, el Estado está yendo a una reprogramación de bonos por 500.000 millones de pesos que tenía que pagar en los próximos meses. Al patear para adelante esos bonos va a tener un espacio mayor para poder emitir y tratar de financiar el plan. La discusión es si después el Estado tiene que financiar algo mayor, créditos por montos más importantes, si eso va a salir o no de algún lado. Fíjense el trabajo que ha hecho Emanuel Álvarez Agis comparando el paquete fiscal o el paquete de estímulos económicos que está lanzando la Argentina, comparándolo con otros países. Fíjense a ver si podemos dar algún tipo de magnitud de comparación. Estos son los paquetes de estímulo que han anunciado otros países. Alemania anunció un paquete de estímulo económico, sabiendo que su economía va a la recesión, de 15% del PBI, un mega paquete. Lo mismo hizo Gran Bretaña, lo mismo hizo Francia, 14 puntos del PBI, 15 puntos del PBI. En el caso de Francia, todo lo que no pagan los ciudadanos o las empresas lo paga el Estado. Por ejemplo, las tarifas de luz, gas, teléfonos, servicios públicos. Se garantiza desde el Estado un mega paquete de créditos que si no lo pagan los empresarios, lo paga el Estado. Es decir, algo muy, muy agresivo y con mucho poder de fuego. España ha anunciado casi 9 puntos del PBI de estímulos económicos. Estados Unidos es un paquete de 4 o 5 puntos del PBI, 800.000 millones de dólares, algo muy, muy fuerte, por estímulos crediticios, pero también baja de impuestos y lo que se viene, ponerle plata en el bolsillo a la gente, dándole cheques a ciertos sectores sociales desde el Estado norteamericano. Brasil, un estímulo de 2 puntos y pico del PBI. Argentina, si uno suma todo lo que estamos viendo recién, incluidos los créditos, son 2 puntos del PBI, unos 500.000 millones de pesos. Ahora, en realidad, lo único que es concreto de ponerle plata en el bolsillo a la gente, jubilados, AUH o rebaja de aportes patronales, es medio punto del PBI. Todo lo demás es estímulo crediticio, si los bancos prestan porque le bajaste los encajes. Es decir, la plata concreta que sale del Estado es muy poco los instrumentos que tiene el Estado argentino. Se ha puesto todo lo que hay sobre la mesa, pero atención que estamos hablando de medio punto del PBI. No es algo que te va a sostener la economía. Si la economía va a una recesión, a una depresión económica, vamos en ese camino. Lo que están tratando de hacer es evitar los daños de eso que se viene si el coronavirus, la crisis del coronavirus se prolonga. En el caso de Italia, se habla de un punto 2 del PBI en el informe de Álvarez Agis, pero atención que es puro estímulo fiscal. Son 25.000 millones de euros de baja de impuestos, de aumento del gasto público. Es decir, nada de te voy a dar crédito y demás, ¿no? Es plata que pone directamente el Estado italiano, es mucha plata, aunque parece disfrazado que es poquito en términos de la comparación internacional.